Saludos a todos. Son las 4 de la mañana y estoy haciendo este resumen de noticias para el 5 de junio con carácter de urgencia por la primera noticia que voy a dar. Mientras estaba preparando las noticias de hoy, ha ocurrido un evento terrible en Ucrania, donde los ucranianos están culpando al gobierno de Rusia, y supongo que cuando ustedes estén viendo esta noticia, Rusia estará culpando a los ucranianos. Se reporta que la represa, que está al norte de la ciudad de Kherson y al sur de la planta nuclear de Zaporizhia, conocida como la represa de Nova Kakhovka, ha sido parcialmente destruida, alegadamente por fuego de artillería, y no por explosivos. La represa retiene una gran cantidad de agua que podría inundar no solo la ciudad de Kherson, sino también más de 50 poblados río abajo, naturalmente causando muertes por ahogamiento. En estos momentos se están desalojando todas estas comunidades. A su vez, el nivel del río Dnipro bajaría donde está localizada la planta nuclear de Zaporizhia, que necesita su agua para enfriar los reactores nucleares. Y creo que no debo explicar qué pasaría si no pueden enfriar el combustible nuclear de la planta de Zaporizhia. ¿Recuerdan que hace unos días atrás les expliqué de que los rusos estaban desalojando todos los poblados que rodean la planta de Zaporizhia? Pues tal vez sabían que este evento del ataque a la represa iba a ocurrir. Debo indicar de que las primeras noticias no han detallado la magnitud de los daños a la represa. Un reportero indica de que a ambas partes de cierta forma le conviene por lo menos que la carretera que cruza la represa por encima sea destruida. A los rusos le conviene para impedir que el ejército de Ucrania cruce al lado oeste del río Dnieper, poniendo en peligro a Crimea. Pero a su vez, eso haría más difícil que los rusos vuelvan a conquistar el lado oeste de la provincia de Kherson. Y este reportero dice también que a Ucrania le conviene destruir el paso a través de esta represa y las facilidades que proveen servicio a Crimea para debilitar la presencia militar rusa en Crimea. Aparentemente esta represa, además de electricidad, le provee agua a la península de Crimea. Recordemos que ya los rusos habían destruido el puente que cruza el río Dnieper, que estaba situado en la ciudad de Kherson. Pero yo dudo mucho que los ucranianos hayan destruido el puente que necesitan para reconquistar la zona este de la provincia de Kherson y el camino para recuperar a Crimea. Durante el día de hoy, manténgase informado de cuáles son los sucesos que están ocurriendo en esta represa, ya que si colapsa, los resultados van a ser catastróficos. Esperemos que los daños no sean tan severos y que ambas partes hagan un alto al fuego para que los ingenieros puedan reparar los daños hechos a la represa. En otras noticias de Ucrania, hay que tener mucho cuidado con una noticia que salió en CNN, donde ellos alegan que tienen una exclusiva donde no proveen los nombres de las personas ni el nombre de las agencias de inteligencia que alegadamente le han dado información, donde esta información es en beneficio para los rusos y para la postura de los rusos de que los drones que han azotado no solo el edificio del Kremlin, sino también un área residencial de clase alta en Moscú, son obra de terroristas ucranianos. La información lo que dice es que Ucrania le facilitó y le está facilitando drones a rusos que simpatizan con el gobierno de Ucrania para conducir estos ataques con drones en el interior de Rusia. Recordemos que CNN se ha tenido que retractar de muchas noticias durante los últimos años y han perdido mucha credibilidad. Durante el día de ayer se alega que las fuerzas de defensa aérea de Ucrania pudieron destruir 35 misiles cruceros que alegadamente fueron disparados desde el mar Caspio.
En el campo de batalla se indica de que bombardeos por parte de Rusia en la parte central de la ciudad de Dnipro causaron la muerte de una niña de 2 años y 20 personas resultaron heridas. Hasta el momento, en una cifra que para mí no debe ser cierta porque debe ser mucho mayor, se dice que desde que comenzó la operación especial militar de Putin en Ucrania han fallecido 525 niños. El ejército de Ucrania también está diciendo que está avanzando cerca de la zona de Bakhmut, donde para esta fecha se supone que ya los mercenarios de Wagner Group se hayan retirado. Como les indiqué en el día de ayer, Kadyrov ya está a cargo de las operaciones militares en la provincia de Donetsk y por lo tanto cae bajo su responsabilidad la ciudad destruida de Bakhmut. Mientras tanto, en la capital de Ucrania, en Kiev, se supone que ya haya llegado el cardenal italiano Matteo Zuppi en una misión de paz enviado por el Papa Francisco para terminar la guerra en Ucrania, donde yo dudo mucho que pueda lograr algo. Ahora hablemos de otras noticias, pero recuerde, manténgase atento a lo que está ocurriendo en esta represa y lo que está ocurriendo en la central nuclear de Zaporizhia. Llega el segundo vuelo de inmigrantes a California, donde la mayoría son colombianos y venezolanos, que alegadamente fueron engañados antes de montarse en el avión, que es pagado por el gobierno de la Florida. O sea, que Florida, utilizando el dinero de los contribuyentes de Florida, mandó personal al estado de Texas para transportar a estos inmigrantes a Sacramento en el estado de California. Este es el segundo vuelo en 2 semanas y el gobernador de California está contemplando si aplican cargos de secuestro interestatal y de restricción a la libertad. Como en ocasiones anteriores, los funcionarios estatales del estado de la Florida se han mantenido totalmente callados. A estas personas se les prometió que si se montaban en el avión iban a obtener trabajo inmediato y lo que verdaderamente sucedió es que los abandonaron frente a una iglesia en Sacramento. Delegados de más de 170 países han llegado a un acuerdo para crear un borrador que será el primer tratado internacional dirigido a reducir lo que podemos llamar la basura de plásticos. Se teme que ahora las compañías de combustibles fósiles intenten bloquear o afectar de forma negativa este acuerdo. Hasta ahora, los artículos sobre este tema no dan detalles de cuál es el plan y cómo se va a implementar y cuáles son las industrias de plásticos que se van a afectar. Tenemos que entender lo siguiente. La humanidad necesita que se reduzca el consumo de petróleo para que el petróleo pueda durar por muchos siglos, para poder manufacturar todo o prácticamente todo lo que tenemos en estos momentos a nuestro alrededor, en nuestros hogares y en nuestros trabajos. Si no existe la materia prima para hacer todos estos objetos que nos rodean, y cuando hablo de todos los objetos, son todos los objetos, incluyendo su celular, su televisor, su carro, ya sea de motor o sea eléctrico, porque si desaparece la producción de plástico, eso significa para la civilización un impacto más severo que la desaparición de todos los transportes de combustión interna. Tendríamos que volver a vivir como vivían los seres humanos hace medio siglo atrás. Así que es importante para usted y para mí conocer los detalles de este alegado tratado internacional que piensa regular los plásticos. Yo no creo que Greta Thunberg, acostumbrada a vivir con una familia adinerada, con todos los lujos, esté dispuesta a vivir en una cabaña de madera, como lo hacían los vikingos en Suecia, donde todo era fabricado de metal, piedras,
tierra, paja, piel de animales, cuero, partes de animales como colmillos y huesos y naturalmente madera, que como estaba escasa, tenían que importar mucha de la madera que utilizaban. Mudándonos a África, en Sudán se ha dicho que le llegaron refuerzos al ejército de ese país y que esperan derrotar al grupo paramilitar que lucha en contra del ejército en la ciudad de Khartoum. Otro problema que agobia a Sudán es que gangas armadas han saqueado ciudades y poblados, donde se estima que durante este fin de semana fallecieron 40 personas y hay docenas de heridos a manos de estas gangas armadas. En otra noticia que nos va a afectar el bolsillo, Arabia Saudita va a dejar de producir 1 millón de barriles de crudo diariamente, que eso naturalmente se va a reflejar en un incremento en el costo de la gasolina que usamos todos los días. Y este fue un recuento rápido de las noticias más importantes para el día 5 de junio del año 2023. Recuerden recomendar este proyecto visual. Gracias por los Super Thanks. Me dan un like y nos vemos mañana en las noticias del 6 de junio. Hasta mañana.